Vamos a resolver este problema muy sencillo, donde se nos muestra una FEM, una resistencia, un capacitor y una bobina. Inicialmente el switch está abierto y se cierra y nos piden, a partir del momento en que se cierra, determine las corrientes en la bobina, el condensador y la resistencia, así como las caídas de tensión en ellos. O sea, en el instante de cerrar el switch, eso sería la parte A, y la parte B cuando ha transcurrido un tiempo muy largo. Vamos a ver. Cuando nosotros recién cerramos el interruptor, la intensidad de la corriente es 0 en cualquier parte del circuito. Por lo tanto, la respuesta A es muy sencilla. La intensidad en la bobina será 0, la intensidad en el capacitor será 0 y la intensidad en la resistencia también será 0. No hay corriente en el circuito. ¿Qué pasa con las diferencias de potencial? La diferencia de potencial en la resistencia, el VR, por la ley de Ohm, es la intensidad en la resistencia por R. Pero como la intensidad en la resistencia es 0, el voltaje en la resistencia será 0. ¿Qué pasa con el voltaje en el capacitor? El voltaje en el capacitor lo podemos calcular como la carga sobre la capacitancia. Como la carga inicial es igual a 0, el voltaje en el capacitor será 0. Ahora bien, cuidado en la bobina, porque cuando cerramos la llave, inmediatamente después tendremos una corriente, vamos a llamarle IC porque es la que pasa por el capacitor, otra corriente que va a ir por la resistencia y otra corriente que va a ir por la bobina. Entonces, cuando recién cierro la llave, estas corrientes son inexistentes, pero en la bobina hay una corriente que no existe, pero que empieza a aumentar inmediatamente como cierro la llave. Por tanto, nosotros sabemos que habrá una FEM autoinducida en la bobina, no porque no haya corriente o porque haya corriente, sino porque la corriente está cambiando. Recordemos que la FEM en una bobina viene dada por esta expresión. Entonces, ¿qué necesito para que haya una FEM inducida en la bobina? Que la corriente cambie con el tiempo. Entonces, cuando yo cierro la llave, la corriente es 0, sí, pero está cambiando con el tiempo, está empezando a aumentar. Por lo tanto, si nosotros recorremos este circuito, nos quedará muy simple, ¿no? Cuando esta corriente empieza a aumentar, recordando la ley de Lenz, la bobina no quiere que esa corriente aumente y creará una polaridad en este sentido, como si fuera una fuente, una pila, ¿no?, que quiere que la corriente vaya en sentido contrario. Entonces, si nosotros analizamos aplicando la ley de Kirchhoff, saliendo desde este punto, pasamos por la fuente, el condensador, aquí no hay diferencia de potencial porque no está cargado, en la bobina tendremos una cierta FEM y luego regresamos a este punto. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de las tensiones nos quedará más FEM sub 0 menos la FEM en la bobina, todo eso será igual a 0. Por tanto, la FEM en la bobina al cerrar la llave será igual al voltaje de la fuente. Bien, y ahora tenemos que ir a la parte B. En la parte B, cuando hemos cerrado el circuito, vamos a quitar las corrientes para analizar bien todo. La llave está cerrada hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en ese tiempo? En ese tiempo el capacitor se habrá cargado. El capacitor se habrá cargado hasta que la diferencia de potencial entre sus placas sea igual al de la fuente. En ese momento la corriente va a cesar, no va a haber corriente en esta rama. Por lo tanto, si no hay corriente en esta rama, tampoco tenemos corriente a través de estos otros elementos. Por lo tanto, vamos a poner por aquí que el voltaje en el capacitor será el mismo que el de la fuente. El voltaje en la bobina será 0, porque no hay corriente ni aumentando ni disminuyendo, ya no hay corriente.
y el voltaje en la resistencia será cero, porque como ese voltaje es R por I, y no hay corriente, no hay intensidad, también será cero. ¿Vale? Y la corriente en la bobina será cero, la corriente en la resistencia será cero, y la corriente en el capacitor también será cero. Bueno, si ustedes comparan, aquí hay unos valores, estos, que no están bien, y bueno, no sé por qué causa. Bueno, este es un circuito muy sencillito, pero muy conceptual también. Así que les agradezco que hayan visto este pequeño vídeo. Muchas gracias.